Bueno, y como bien decía Humberto, ya estamos con las primeras invitadas esta mañana. La verdad que es un gusto que nos acompañen acá para tocar un tema complejo, complicado, que tiene muchas aristas. Hace pocas horas se conocieron estos datos y la mayoría de los femicidios en Uruguay han sido cometidos en primer lugar por parejas, por exparejas, y en segundo lugar por familiares, por personas cercanas a las víctimas. Estos datos se desprenden, como decíamos, de un análisis y un estudio que se realizó por parte del Ministerio de Interior, analizando justamente los homicidios que ocurrieron en el país entre el 2012 y el 2016. Se tituló este trabajo Femicidios íntimos en Uruguay. Y para conocer detalles vamos a recibir a Juli Zabaleta, quien nos ha acompañado muchas veces aquí con nosotros en el programa, que es la directora de División Política de Género del Ministerio del Interior. Y nos acompaña también Paula Corazza, que es integrante del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer que estén con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias, sí, la verdad. Bueno, la mayoría, como decíamos, el primer dato, o tal vez uno de los que se destacó a la hora de la presentación del informe, justamente es que, digamos, en el relevamiento de las causas y de, más allá de la víctima, del victimario, en cuanto a que fueron a manos de parejas o de exparejas, eso habla claramente del tema de la cercanía del agresor, ¿no? Del victimario. En la mayoría de los casos, inmensamente, ¿no? Sí, lamentablemente esa es la realidad y viene a reafirmar un poco la hipótesis, la presunción desde la cual veníamos desarrollando nuestras líneas de trabajo. También creemos que nosotros que aporta a la discusión de por qué incluir la figura de femicidio en nuestra legislación y echa luz a esto que también veníamos diciendo desde hace tiempo, que las causas para la muerte de las mujeres y para las muertes de los varones son totalmente diferentes. Capaz que en ese sentido Paula puede ampliarnos. Sí. La información que pudimos extraer a la hora de analizar todos los casos de homicidios desde el 2012 hasta 2016. ¿Cuántos casos fueron, Paula, en total? En este periodo, digamos, para considerado. hacer la presentación y la comparación de el desarrollo de las tasas, fue desde 2012 hasta 2016. Eso por una cuestión de que el sistema de gestión de seguridad pública, que es donde están los registros administrativos, sobre todo los delitos, en este caso nosotros solamente chequeamos los de homicidios, quedó efectivo para todo el país a partir del año 2012. Claro, ahí se unificó y ahí se puede tener una real dimensión comparativa. Si bien hay información para atrás del 2012, no está completa, o podríamos pensar que no está por completo, o sea, no tenemos todo el universo de los casos. Sí, lo que querés decir es que el 2012 no fue un año antojadizo para la elección, sino que ahí está sustanciada toda la información. Claramente. Bueno, entonces al considerar el periodo de 2012 y 2016, al revisar todos los homicidios y chequear el tipo de vínculo que había entre la víctima y el agresor, fue que la evidencia surgió, lo que ya presumíamos, como decía Juli, ¿no? Que más de la mitad de las mujeres fueron asesinadas en primer lugar por una persona con la que tenían un vínculo de pareja o de expareja, y en segundo lugar a manos de familiares. Para el caso, si lo ves para el caso de los varones, esta situación se invierte por completo. La mayor cantidad de hombres son asesinados a manos de conocidos, personas que no eran de su círculo íntimo. Y en segundo lugar son asesinados por personas que no tenían ningún tipo de relación. Claro. Ese hecho también es constatado, como lo presentan en el informe global de homicidios de la ONU, que el varón tiene una probabilidad 4 veces mayor de convertirse en víctima de homicidio a manos de otro hombre. Y casi siempre esos homicidios son derivados a causa del crimen organizado, homicidios derivados de otro tipo de delito. Claro. Y en este periodo, hablando de estas víctimas que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas o de su vínculo familiar, ¿cuántas de estas, por ejemplo, en el caso de parejas o exparejas, habían denunciado situaciones? ¿Se pudo chequear ese dato, cotejarlo? Porque eso es un tema que reafirma el concepto, por ejemplo, entre otras cosas, de la tobillera electrónica, ¿no? Exacto. Y hablábamos con Paula justamente que tenemos ahí una coincidencia en 3 puntos, ¿no? La encuesta nacional de prevalencia habla de un porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia durante su vida,
y que no habían denunciado. Pero no solo no habían denunciado, sino que no habían hablado de ello con nadie. En primer lugar, porque no identificaron que fuera violencia, y en segundo lugar, por miedo y vergüenza. Ese mismo porcentaje de casi el 80% se da en los homicidios a mujeres por violencia doméstica, donde también casi el 80% no habían denunciado. Y si desagregamos, como dice Paula, los homicidios a mujeres a manos de pareja o expareja, también estamos en... Pero 8 de cada 10 es altísimo el número, ¿no? Exacto. Sí. O sea, al ver el dato agregado, tenés que el 79-80% de las mujeres de las víctimas muertas a manos de una pareja o expareja, no le efectuaron ninguna denuncia por violencia doméstica al mismo. Esto no quiere decir... Nosotros a la hora de contabilizar denuncias por violencia doméstica solo tomamos en cuenta las denuncias efectuadas a alguna institución del Ministerio del Interior. Sí, claro. Hay también los servicios del MIDES que reciben a víctimas, también pueden denunciar a través de los juzgados, que esa información no está contabilizada en la publicación. Sí, pues, eso para hacer una pequeña aclaración. Tendría que haber sido un trabajo bastante más grande, cruzando datos con otras instituciones para poder cotejarlo. Sí, tenemos la esperanza de que realmente esta investigación motive, digamos, a las demás instituciones también a poder complementar estos datos, pero es muy significativo que coincidan en ese alto porcentaje de una no denuncia. Claro. Y es, yo creo que una línea clarísima sobre la que tenemos que trabajar como Estado y como sociedad. Pero, no, a ver, corregime tú, Juli, de repente por la experiencia al frente del departamento, de la unidad. Yo creo que la primera denuncia llega, o por lo menos uno tiende a pensar que es a la policía. De pronto sí hay algún contacto a otros tipos de organismos por un tema de cercanía, de territorio, pero... Sí, en su amplia mayoría se denuncia. Tiendo a pensar que es a la policía, ¿no? Sí, pero no es exclusiva porque dependerá también de los recursos de la víctima de presentar la denuncia, también elegir presentar la denuncia directamente en el juzgado. Ajá. Igual, sí es verdad que en su amplia mayoría acuden a la policía. Sí, decime, yo quiero Paula, hacer un pequeño señalamiento con respecto al análisis de las denuncias previas, porque es algo que hay que tener como bastante cautela a la hora de analizarlo, y nosotros en la publicación tratamos de dejarlo en claro. Si bien al visualizar el dato agregado, como decíamos, el 80% de las mujeres que se murieron a causa de un HMP, un homicidio a manos de pareja o expareja, no denunció, cuando visualizamos que la convivencia era crucial a diferenciar este tipo de homicidios, encontramos también que las personas que habían convivido en algún momento con su autor, es decir, los exparejas, registran el porcentaje más alto de denuncias por violencia doméstica, con un 39%. Esto también puso de manifiesto o evidenció como un conflicto más visible entre este tipo de parejas, que estas mujeres efectuaron denuncias por violencia doméstica hacia su pareja, a diferencia de las otras personas que las que convivían no efectuaron tantas denuncias, y las que nunca convivieron registran el porcentaje más bajo de denuncia por violencia doméstica. Y a la vez denunciaron en promedio más veces, más cantidad de denuncias. Y quiero preguntar por la característica. Ya teníamos una primera descripción o un primer aproximamiento al victimario, es decir, personas, o hombres, mejor dicho, que eran parejas, exparejas o el entorno familiar de esas mujeres que murieron. Quiero ir un poco más sobre el perfil de los homicidas, y de pronto si está hecha la descripción o una aproximación hacia el perfil de las mujeres que murieron. ¿Qué características tenían? ¿En qué contexto? ¿De qué lugares? ¿Qué edades? Sí, vamos a empezar por el caso de las víctimas. Bien, vamos con las víctimas. Bueno, todas las víctimas eran mujeres, tenían mayormente estos HMP, perjudican a las mujeres entre 31 y 40 años. 31 y 40 años. Sí, entre 31 y 40 años. Casi el 42.5% de las mujeres que murieron en un HMP tenían hijos menores a cargo. Eso fue otra de las evidencias que nos dejó pensando bastante a la hora de políticas de atención. Y sí, porque esos chicos quedan
sin su madre y eventualmente con su padre preso. Sí. Podría perfectamente ser expareja y ser padre ausente, pero es todo un tema de cómo atender también, porque esos niños también son víctimas. Si bien claramente no es lógico pensar en políticas de atención a víctimas, en este caso sí, si bien existen, profundizar, claro, seguir pensando las políticas de atención a familiares de las víctimas. Eso en primer lugar. Bueno, el otro dato fundamental fue que el 80% no efectuó denuncias, y los escenarios por los cuales nosotros, con la otra investigadora que desarrolló el trabajo con nosotros, Victoria Gambetta, nos preguntamos por qué estas mujeres no habrían denunciado, ¿no? Y en realidad pueden ser varios los escenarios. Para empezar, bueno, alguna limitación en la fuente de datos propiamente dicho, la coacción que el propio autor le podía ejercer a la víctima para disuadir la denuncia, o el hecho de que tampoco visualizaran, como decía Julie, ¿no?, la violencia doméstica como algo que efectivamente tenían que... Claro. Además es significativo, me parece a mí, por lo menos para profundizar el análisis, el tema de que quienes sí denuncian son quienes ya cortaron el vínculo o estaban en ese proceso de cortar el vínculo. Esto de que hablar de que habían convivido pero ya no estaban conviviendo. Creemos que eso también tiene algún peso en esto de denunciar o no denunciar. No es lo mismo denunciar mientras seguimos conviviendo. Que tengo que volver a casa después, exacto, ¿no? A cuando ya tenemos de repente un poco de lejanía física, y seguramente cuando se terminó la pareja uno tiene más la posibilidad de ver el vínculo desde un poquito más alejado, claro, y visualizar la violencia. ¿Qué pasa con Montevideo y el interior? ¿El comportamiento es igual o hay diferencias entre Montevideo y el interior? Sí, hay diferencias. A la hora de denunciar, a la hora del perfil de las víctimas. A la hora de nosotros analizar, o sea, sí visualizamos los homicidios en total, y ahí vimos que el interior tiene un peso más importante que la capital. Ahora bien, a la hora de desagregar características del evento, de las víctimas y de los autores, no las desagregamos, como dice en la publicación, bien, por área geográfica y por variables temporales. ¿Por qué? Porque para el análisis de los microdatos se tomaron información desde 1996 hasta 2016. Por lo que te comentaba hoy de que el sistema de gestión que quedó efectivo a partir del 2012, los datos se trataron en su conjunto. Si querés, para volver con lo de las descripciones de las características de las víctimas y de los autores, con respecto a los autores podemos decir que la mayoría cometió suicidio una vez, más de la mitad se suicidó. ¿Más de la mitad? Sí. Después de cometer el crimen. Sí, y ese porcentaje es aún más alto para las parejas que convivían al momento del hecho. Ajá. Eso es una particularidad, una especificidad de este tipo de casos. Esto no solo ocurre acá en Uruguay, sino que es una tendencia, es un comportamiento que ha sido visualizado en otros estudios, en otros países, en este tipo de homicidios. Los autores tenían en promedio 43 años. La mayoría de los autores mataron a su víctima con un arma de fuego. Y después, bueno, hay características diferentes de acuerdo a lo que nosotros les comentábamos y en la conferencia presentamos, esto de los tipos de convivencia que habían, ¿no? Para los que convivían, como te decía, bueno, los autores son los que más se suicidan, y el homicidio ocurrió en el domicilio compartido por ambos. En el hogar. En el hogar. Eso también nos hizo pensar, y una de nuestras principales conclusiones es eso, ¿no? Esos autores que cometieron el homicidio con la persona que convivían tuvieron acceso a un arma de fuego. Esta situación igual es transversal a lo que ocurre a los homicidios en Uruguay. Julie, y muchas veces tomamos contacto de conocimiento de situaciones de violencia donde la propia policía, que tiene acceso al arma, es protagonista. Es un tema que los desvela a ustedes, yo sé. Es un tema que les ha llevado incluso a protocolarizar el tipo de actuación, el tema de que la policía deje su arma mientras se procesa todo el tratamiento del caso. Por estas horas se conoció un tema de que policías que sean denunciados van a ser trasladados concretamente al INR.
digamos, a trabajar en materia de cárceles. Sí. ¿Cómo es concretamente? Porque Sí, se han escuchado varias voces sobre el tema. Sí, hay una confusión. Sí, ahí va. Te lo pregunto para aclararlo, en ahí realidad. va. Es muy pertinente porque inclusive los comentarios que hay al respecto en realidad hablan de que esto perjudicaría y desestimularía a la víctima a denunciar a un policía porque le bajan los ingresos y por lo tanto también van a bajar los ingresos para el hogar, por ejemplo. Sí. Esto no es así. ¿Cómo es? En realidad se ha mezclado dos cuestiones. Lo de rebajar el sueldo al 50% tiene que ver con aquellos policías que están sumariados, que tienen un sumario. No necesariamente a quien recibe una denuncia como ofensor. Porque tiene que haber un sumario en proceso para que efectivamente haya o exista una rebaja salarial. Eso siempre es así. Hasta tanto se sustancia el sumario. Exacto. Es importante aclararlo porque realmente tenemos muchos policías en los que estamos haciendo la investigación para ver si la denuncia tiene asidero, si hay responsabilidad del policía en esa situación que a veces se denuncia en forma anónima y por supuesto no podríamos proceder a bajarle el sueldo a la mitad sin antes investigar. Entonces ahí eso es solamente para los que están sumariados. Y en el caso de ir a trabajar al Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que se busca es, por un lado, justamente que la persona continúe trabajando sin arma y para que esto no le reduzca los ingresos mientras se lo investiga. Pero por otro lado, no es contraria a la política que se viene haciendo desde el Ministerio del Interior para el trabajo con personas privadas de libertad. Estas personas denunciadas no tendrían contacto con las personas privadas de libertad. Lo que se haría es destinarlos a trabajar en lugares donde no tengan contacto directo y poder redistribuir el personal del INR, así las tareas de contacto con la población privada de libertad, que hoy por hoy se necesita fortalecer. Claro, porque quien lee la información primaria que ha surgido es un castigo grande para esa persona que está en un proceso de sumario, por ejemplo. Claro, el de sumario. Digo, la lectura primaria claro. es no, pero para el que está sumariado sí, porque está siendo investigado, porque hay elementos para que se lo investigue profundamente y después se graduará la sanción si amerita o no. Pero ahora, en el caso de los que son destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación, justamente es previendo que puedan continuar trabajando en funciones sin portar armas, pero también, aclaro, sin estar en contacto directo con la población privada de libertad, ni con las visitas. ¿De cuántos casos estaríamos hablando, Jolie? Lo que pasa es que tenemos del año pasado alrededor de 500 casos. También es cierto que... ¿Y cuándo serían derivados al INR estos casos?